Shalom, buenas tardes. Vamos a comenzar con la Parashat Mishpatim en la Aliyá número 1 y vamos a leer del versículo número 1 al versículo 19. Leemos en la Torá. Y estas son las palabras, las leyes judiciales que establecerás delante de ellos. Si comprares un siervo ibrí, 6 años trabajará, y en el 7º saldrá libre, gratuitamente. Si solo viniere, solo saldrá. Si él tenía esposa, saldrá su esposa con él. Si su amo le entrega a una mujer que le da a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán para su amo, y él saldrá solo. Pero si llegare a decir el siervo, quiero a mi señor, a mi esposa, a mis hijos, no he de salir en libertad, entonces lo acercará su amo a los jueces, lo acercará a la puerta junto a la jamba y le perforará su amo su oreja con un punzón y lo servirá para siempre. Si vendiere un hombre a su hija como sierva, ella no saldrá como salen los siervos. Si es mala a los ojos de su amo la que destinó para él, entonces dejará que la rescaten. A un ajeno no tiene poder de venderla, pues la traicionó. Pero si a su hijo la destinó, como la legislación de las mujeres deberá hacerle. Si otra mujer tomare para él su alimento, su ropa y su derecho conyugal, no le disminuirá. Si uno de estos tres no le hiciere, saldrá gratuitamente sin devolver dinero. Quien hiriere a un hombre y muriere será matado, pero quien lo acechó y Elohim se lo predispuso en su mano, entonces fijaré para ti un lugar al cual huirá allí. Pero si premeditare un hombre contra su hermano para matarlo con astucia, aún de mi altar tomarán para morir. Quien hiriere a su padre o a su madre será matado. Quien secuestrare un hombre, lo vendiere y se encontrare con su mano será matado. Quien maldice a su padre o a su madre será matado. Si pelearen unos hombres e hiriere un hombre a su prójimo con una piedra o con el puño, pero no muriere, sino que cayese en cama, si se levantare y anduviere afuera para su propio apoyo, entonces quedará libre quien golpeó, pero por su inacción dará un pago y también por su curación. Esta es la aliyá número 1 y estamos en la Parashat Mishpatim ya. Después del momento en el cual el pueblo de Israel ha recibido la Torá, las 2 tablas de la ley, las locuciones que en ellas se mencionan, también en todo el tiempo en el que estuvo Moshe en Har Sinai recibió muchos otros preceptos, los cuales más tarde él plasmaría en la Torá, tal como nosotros ahora leemos en la Parashat Mishpatim. Esto es algo que después él pudo redactar para nosotros. En esta Parashat se van a encontrar cierto tipo de mandamientos, según una lista que se ha dado a conocer acerca de las 613 mitzvot. En esta sección nosotros encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 mitzvot. Los mitzvot, como lo dice el nombre de la parasha, que es Mishpatim, habla acerca de las justicias. Es decir, que es la ley que debe ejercer sobre la comunidad el Bet Din, la Corte de Justicia. No es para que estos preceptos sean tomados en cuenta de forma individual, personal y por cualquier ciudadano del pueblo de Israel, sino que estamos hablando específicamente de las funciones del Bet Din. Y cuando hablamos de las funciones del Bet Din, tiene que ver con el Bet Din de antaño, no con el Bet Din que hoy en día puede existir, que más que nada es un Bet Din administrativo. Aquí nosotros vamos a encontrar y entender que todo esto era legislado por la Corte de Justicia, no por los particulares. Primeramente habló sobre la ley sobre el siervo hebreo, después el precepto de designar para el matrimonio a la sierva hebrea, leyes acerca de cada uno de ellos, de cómo ellos deben conducirse con respecto de sus siervos. Y era el Bet Din el que se encargaba de vigilar que esto se llevara a cabo. También
está el precepto de redimir a la sierva hebrea, en caso de que él ya no quisiera tomarla por mujer. Entonces también esto era administrado por el Bet Din. Lo mismo que la prohibición de vender a una sierva hebrea, como para obtener un beneficio después de que la ha despreciado. De ninguna manera se está preservando la integridad de la mujer, de la persona, a pesar de que esté en un estado de esclavitud o de servidumbre. La otra ley que se encuentra aquí es la prohibición de disminuir o rehusar dar a la esposa lo que le corresponde: alimento, ropa y relaciones íntimas. Esto es a causa de que precisamente se ha casado de alguna forma forzada, de acuerdo a el convenio que hizo su padre, tal vez cuando el joven casadero era más pequeño. Pero ahora, una vez que él ha terminado casado con ella, se enamora o gusta casarse con otra mujer, lo cual era posible porque no había consentimiento en él, y estamos hablando de leyes del pasado, que también era a causa de los peligros que hay en las afueras de la ciudad, que es donde más se mueven los hombres, asaltantes, peligros del camino y las guerras. Había entonces muchas mujeres y pocos hombres que quedaban vivos. Había entonces a veces que considerar esta otra situación. Sin embargo, también existe aquella otra en la cual el joven deseaba volverse a casar. Si esto era así, esto no le ha de disminuir sus responsabilidades que ya ha tenido con la primera mujer, pero esta primera mujer es porque ha sido servidumbre, ha sido esclava, y su padre es quien se comprometió a entregarla a su hijo. Pero el hijo no es quien eligió a esta sierva o esclava. Esta es una situación literal de lo que ocurre en la Torá. Si tal vez en el pasado algunos otros con esto tenían otras esposas aparte de la única, tomaban como pretexto esta situación. Pero porque en este segundo caso sí era la decisión del varón, del involucrado en el casamiento, del novio, el de casarse con esa mujer. Y en el caso de cuando él se casó con la sierva, no había sido su elección. Entonces, de alguna manera, la Torá protege que él también esté completamente de acuerdo para poder entrar al casamiento. La siguiente mitzvah es la obligación de la Corte de Justicia de ejecutar por estrangulamiento a un hombre sentenciado a esa pena capital. Pues sí, si hay infracciones a la ley, las cuales son llevadas a cabo por el Bet Din, todo, también lo mismo que la ley del matrimonio, ellos son los que van a determinar si este hombre se puede casar por segunda vez. Esto lo hace el Bet Din, no es una decisión propia del varón. Ahora, también con respecto de cuando han fallado en ciertos mitzvot y queda como pena para ellos el estrangulamiento, entonces también el Bet Din debe de juzgar esta situación. Se conecta de inmediato con la prohibición de golpear al padre o a la madre. Por supuesto, eso también lo juzga el Bet Din. No es juzgado por el padre y por la madre, sino que es una responsabilidad social la que juzga el Bet Din, y el que alguien atente contra su padre y a su madre no es una cuestión nada más en el hogar, es una cuestión que afecta socialmente a todo el pueblo de Israel. Eso es algo que debemos entender todos los hijos, pues cualquier mala acción que nosotros tomamos contra nuestros padres va a causar una desestabilidad social. Esto debemos tenerlo muy en cuenta, sobre todo en estos días, donde se toma con ligereza el respeto que nosotros debemos de mostrar y manifestar por nuestros padres
Y finalmente va a cerrar la mitzvah de las leyes sobre las multas. Esto también va a aplicarse completamente de acuerdo al Bedim, quien va a determinar de acuerdo a una tasa, a una tabla, en la cual se mencionen las infracciones y cómo serán compensadas o redimidas las infracciones en las que cualquier persona haya entrado y haya caído a nivel social. Entonces, la organización del pueblo de Israel a nivel legal y a nivel de justicia, como lo hemos mencionado antes, es la obligación de la Corte de Justicia enseñar al pueblo de Israel sus obligaciones. Por lo tanto, entonces tendrá la capacidad de aplicar, en caso de alguna infracción, también la ley. Esto es lo que dice la Parashat Mishpatim en la aliyá número 1, que habla acerca de los otros mitzvot que se dieron en Har Sinai a Moshe Rabenu durante ese tiempo de la entrega de la Torá. Nos vemos en la segunda aliyá. Shalom.